ingeniero de caminos, regresaba de una inspección en una obra en el sur de México. Ya eran las 9:47 de la noche y la autopista estaba vacía, bañada por la tenue luz de los faros de su camioneta. El tramo entre San Pedro de los Vientos y Santa Lucía del Valle era largo, sinuoso y poco transitado. Algunos decían que estaba maldito. Julián no creía en eso. Solo le preocupaba no quedarse sin señal. Sintonizaba estaciones de radio mientras comía papas de bolsa y revisaba el GPS ocasionalmente. En la pantalla, el mapa mostraba su posición. Kilómetro 27. Faltaban 4 para llegar a una antigua gasolinera abandonada, buen punto para estirar las piernas. No había señal de celular. No había otro vehículo en kilómetros. Y entonces, lo vio. Una niña. De pie, sola, a un costado de la carretera. Vestido blanco. Pelo largo. Sin pensarlo, pisó el freno. La camioneta chilló sobre el asfalto. ¿Qué demonios? Revisó por los espejos. Nada. Bajó del auto con la linterna. Caminó unos metros hacia atrás. No había nadie. Solo el sonido de los grillos y el zumbido eléctrico del motor en ralentí. Pero entonces notó algo en la carretera. Un zapato pequeño, viejo, infantil. Y al lado, una muñeca de trapo quemada por un lado. Sintió un escalofrío. Recogió la muñeca. Al tocarla, el aire se volvió más frío. Se giró. Y vio, en la pantalla del auto, algo imposible. Ubicación, kilómetro 31. Pero eso no tenía sentido. Apenas había pasado el 27. Y no existía un 31. El tramo entre San Pedro y Santa Lucía terminaba en el 30. Julián volvió a subir a la camioneta. El aire dentro se sentía más frío que antes, y el olor, a tierra húmeda mezclado con algo más. Algo rancio. Encendió el motor. La radio, que antes no sintonizaba nada, ahora emitía un leve ruido. Luego, una voz. Kilómetro 31, no se detenga, no mire atrás. Julián cambió de estación, pero todas repetían lo mismo. A distintos volúmenes. En distintos tonos. Algunas parecían voces de niños. Otras eran como susurros de alguien que hablaba desde el fondo de una cueva. Apagó la radio. Aceleró. El GPS seguía marcando lo mismo. Ubicación, kilómetro 31. Aceleró más. Pero el marcador no cambiaba. El camino se extendía eternamente. La misma curva, la misma señal oxidada, el mismo árbol retorcido al lado derecho. Una y otra vez. Esto es un bucle, murmuró Julián, sudando frío. Un maldito bucle. Entonces, algo cruzó corriendo frente a la camioneta. Frenó bruscamente. Una silueta pequeña. Otra vez, parecía una niña. Pero esta vez, llevaba la muñeca de trapo que él había recogido antes y que ahora ya no estaba en el asiento. Julián se bajó, linterna en mano, respirando agitado. Hola. ¿Estás bien? Nada. Solo silencio. Volvió al vehículo, pero antes de entrar, notó algo nuevo en el pavimento. Una línea roja. Como de pintura, o sangre. Seguía el borde de la carretera, y a medida que Julián la seguía con la linterna, vio más señales. Un pañuelo infantil. Un diente. Un pequeño cuaderno mojado con dibujos. Y finalmente, un letrero viejo, casi cubierto por maleza. KM31, no detenerse, no mirar atrás, no pisar la línea. Julián retrocedió. Y entonces, escuchó pasos detrás. Rápidos. Pequeños. Descalzos. Se dio vuelta con la linterna. Nada. Pero en el vidrio trasero de su camioneta, alguien había escrito con dedos húmedos. Ya miraste atrás. Julián subió a la camioneta con el corazón en la garganta. Encendió el motor, aceleró. No miró por el retrovisor. No podía. Recordó lo que decía el letrero, no mirar atrás. Pero el instinto es traicionero.
Apenas tomó la siguiente curva, sintió algo. Peso. En el asiento trasero. Una presencia. No oyó pasos, no oyó puertas abrirse. Pero alguien estaba ahí. No lo miró. Apretó el volante, mantuvo la vista al frente. El GPS seguía marcando, KM31. La radio, aunque apagada, volvió a encenderse sola. Pero ya no hablaba. Cantaba. Una voz de niña. Una canción antigua, como de cuna. Lenta. Siniestra. Si vas por la ruta. Después del volcán. No mires al lado. Que ahí te verán. Julián comenzó a llorar. No por miedo. No solo. Por una sensación terrible de que esto ya lo había vivido antes. Una mezcla de déjà vu y condena. Y entonces la escuchó. Una respiración. Justo detrás de su oído. Muy cerca. Muy suave. Y una voz infantil que murmuró. ¿Ya te acuerdas, verdad? Él no respondió. Solo apretó el acelerador. 130 kilómetros por hora. El camino seguía igual. Curva. Árbol retorcido. Señal oxidada. Y justo cuando pensaba gritar, la camioneta se detuvo sola. El motor apagado. La pantalla del GPS se reinició. Y marcó una nueva ubicación. Pasajero detectado, unidad ocupada, proceso en curso. En el retrovisor, Julián vio el reflejo de sí mismo. Solo que no era él. Era su cara, pero pálida. Muerta. Con los ojos hundidos. Y detrás, una niña. Pequeña. De vestido blanco. Sucia. Con los ojos completamente negros. Y una voz que ya no era infantil, sino vieja, ronca, rota por el tiempo. Tú eras el chofer. Tú abriste el camino. Julián intentó moverse. No pudo. Sus manos estaban pegadas al volante. No por miedo. No por nervios. Literalmente pegadas. Como si la piel se hubiera fusionado con el cuero del timón. No. No. ¿Qué me estás haciendo? Gritó, mientras el reflejo en el retrovisor lo miraba, sin parpadear. La niña detrás de él no hablaba. Solo sonreía. Una sonrisa torcida, donde los dientes eran demasiados y muy afilados. El cielo afuera se oscureció aún más. Ya no era noche. Era como si la carretera flotara en la nada. Y en la radio, sin estar encendida, empezó a sonar una grabación antigua, distorsionada. Informe 7, vehículo perdido, conductor identificado como Julián Cordero. Tiempo atrapado, 4 años, 2 meses, 18 días. Estatus, no recuerda. Repetición forzada. Repetición forzada. El corazón de Julián se detuvo por un segundo. ¿4 años atrapado? ¿Era eso cierto? ¿Cuántas veces había conducido ese tramo sin recordar que lo hacía? ¿Cuántas veces había visto a la niña, al árbol torcido, a la curva? Intentó mirar por la ventana. Pero ya no había nada afuera. Solo niebla. Espesa. Negra. Como si el mundo hubiese desaparecido. Y entonces, la niña habló. Con su voz original. Su voz de víctima. Nadie frena por mí. Todos me ven, y siguen. Pero tú, Julián, tú sí te detuviste. Un recuerdo enterrado comenzó a brotar. Una noche parecida. Él conduciendo. Una niña en la vía. Frenó. Se bajó. No encontró a nadie. Pero aceleró demasiado rápido. Y en la curva. Hubo un golpe. La muñeca. La sangre. Nunca lo reportó. No, no puede ser. Lo fue. Y por eso estás aquí. La niña lo miró con sus ojos negros como el asfalto. Tú abriste el camino. Ahora lo tienes que guiar para otros. Cada vez que alguien frene, tú lo traes. Y solo entonces, podrás salir. Julián gritó. La camioneta se sacudió.
El motor se encendió solo. Y por el espejo retrovisor, la carretera reapareció. Normal. Vacía. Pero con un nuevo vehículo a lo lejos, avanzando por el mismo tramo, sus luces acercándose. La niña sonrió. Vamos, chofer. El siguiente ya viene. Las luces del otro auto se acercaban por el horizonte. Julián, con las manos aún atrapadas al volante, sintió como su corazón latía en sincronía con el motor. La niña ya no estaba detrás. Pero su presencia seguía impregnando cada rincón de la camioneta. El GPS ya no mostraba mapa. Solo un texto en rojo parpadeante. En proceso, traspaso de conductor. Traspaso. Jadeó Julián, ¿me están reemplazando? La voz volvió a escucharse, esta vez en la radio. No era la niña. Era él mismo. Su propia voz, grabada, con tono robótico. Confirmación, cargo liberado. Nuevo conductor en tránsito. Memoria restablecida. Estado, finalizado. Las luces del auto que se acercaba eran más intensas. Ahora podía ver que era un sedán azul. Dentro, un joven. Conduciendo relajado, comiendo algo. Como si nada. Como él esa noche. Julián gritó. Golpeó el tablero. El vehículo no respondía. El volante seguía caliente, fundido con sus dedos. Y entonces, el tiempo se congeló. Literal. Los faros del sedán quedaron suspendidos en el aire, la imagen detenida. El mundo, en pausa. Y frente a él, la niña. Esta vez no tenía forma fantasmal. Era una niña real. Herida. Ensangrentada. Con lágrimas secas en las mejillas. ¿Me vas a dejar sola otra vez? Julián bajó la cabeza. Yo no sabía. No quise. Pero no paraste. Me viste. Y seguiste. Él no respondió. Ahora tienes una opción, Julián. Puedes irte. Pero entonces alguien más ocupará tu lugar. ¿Y si no lo permito? Susurró. La niña parpadeó lentamente. Entonces tú te quedas para siempre. Y nadie más muere por esto. Silencio. La radio se encendió de nuevo, con el mismo tono de informe. Opción detectada. ¿Liberar a Julián Cordero? Sí. No. Julián miró la pantalla. Las letras titilaban. Esperaban su decisión. Y, por primera vez en años, decidió mirar hacia atrás. Allí, donde debería haber asientos vacíos, estaba la niña. Pero también, otros. Adultos. Ancianos. Niños. Todos con ojos vacíos. Todos conductores de antes. Todos atrapados. ¿Qué vas a hacer, Julián? Él cerró los ojos. Y con el corazón latiendo fuerte, dijo en voz baja. No más. Julián abrió los ojos. Todo estaba en silencio. La pantalla del GPS se apagó. El motor dejó de zumbar. Las luces exteriores del otro coche quedaron congeladas a unos metros, como si el tiempo aún no hubiese retomado su curso. Frente a él, el mensaje cambió. Elección registrada. Conductor se queda. Paso libre autorizado. Y en ese instante, todo se volvió negro. Cuando Julián despertó, ya no estaba dentro de su camioneta. Estaba sentado al lado de la carretera, justo frente al letrero oxidado que decía: Kilómetro 31, no detenerse, no mirar atrás, no pisar la línea. El sol apenas comenzaba a salir. Los árboles parecían normales. El asfalto, tranquilo. Y entonces lo entendió, había salido. No del todo. Pero sí lo suficiente para estar libre de la maldición. El sedán azul apareció a lo lejos, bajando la colina. Julián se puso de pie lentamente. No levantó la mano. No pidió ayuda. Solo miró. El coche pasó frente a él sin detenerse. Por la ventanilla, el joven conductor lo miró curioso. Julián no hizo ningún gesto. Solo sonrió con tristeza. Ya no era un pasajero.
Ya no era el perdido. Ahora era el que avisaba. Sin decir palabra. Se giró y comenzó a caminar por el borde de la autopista, rumbo contrario al tráfico, hacia ninguna parte. Y a su espalda, la señal parpadeó por primera vez en años. Un panel electrónico oculto entre los arbustos se activó por sí solo y en letras rojas mostró: atención. No te detengas en el kilómetro 31. El próximo ya se quedó. Ramiro Díaz, 58 años, más de 30 sobre ruedas. Había cruzado todo México con su tráiler Freightliner color gris acero. Le decían el abismo por la calavera de vinilo que llevaba pintada en la puerta y porque decían que cuando lo veías desaparecer en el horizonte, algo oscuro lo seguía siempre de cerca. Era medianoche cuando llegó a la estación de carga en San Fernando, Tamaulipas. El encargo era raro. Una caja metálica sellada, sin etiquetas, sin marcas. Solo instrucciones claras: no detenerse, no abrirla y entregarla en un almacén viejo cerca de Hermosillo. El pago era el doble de lo habitual. Ramiro aceptó sin preguntar. Al subir a su cabina, encontró una carpeta manila en el asiento del copiloto. Dentro, solo una hoja con 2 frases. No te detengas en ninguna gasolinera cerrada. No respondas si alguien llama desde la caja. Ramiro soltó una risa ronca. ¡Qué mamadas! Puso música ranchera vieja, encendió un cigarro, y arrancó con el motor rugiendo como un animal despierto. Pero apenas había recorrido 40 kilómetros, notó algo raro. El peso. La caja parecía más pesada de lo normal. Como si no estuviera vacía. O como si, lo que sea que estuviera adentro, se estuviera moviendo. Y en el espejo lateral, mientras tomaba una curva oscura, Ramiro creyó ver una mano pegada al vidrio de la caja. Pero cuando frenó un poco para mirar bien, no había nada. Solo la oscuridad de la noche tragándose la carretera. La carretera estaba vacía. El único sonido era el motor del tráiler y el golpeteo ocasional de ramas secas en el asfalto. Ramiro llevaba más de 2 horas conduciendo, y la sensación de que algo se movía en la caja no lo abandonaba. A las 2:37 de la mañana, el GPS, un modelo antiguo pero confiable, emitió un pitido extraño. La pantalla parpadeó. Luego apareció una nueva ruta, automática, con un mensaje en la parte inferior. Ruta alterna seleccionada, evite detenerse. Yo no metí nueva ruta, gruñó Ramiro. Desvió la mirada un segundo para corregirlo. Cuando volvió a mirar al frente, una figura en medio de la carretera. Demasiado tarde para frenar. El tráiler pasó de largo. Ramiro se aferró al volante y apretó los frenos poco a poco hasta detenerse. Y chingado. Bajó con la linterna, temiendo lo peor. Pero no había nada. Ni cuerpo, ni sangre, ni rastro de impacto. Solo una señal oxidada clavada en la tierra. Desvío obligatorio, ruta de carga restringida. Eso no estaba ahí antes. Y lo peor, es que la carretera por donde venía había desaparecido. Detrás del tráiler, solo había monte. Como si el camino se hubiera cerrado a sus espaldas. Ramiro regresó a la cabina, encendió otro cigarro y siguió la nueva ruta, cada vez más tenso. 40 minutos después, una gasolinera abandonada apareció al borde del camino. Vieja, sin luces. Una bomba caída, y una puerta giratoria que se movía sola. Y entonces, desde la caja. Golpes. 3. Fuertes. Seguidos por una voz ahogada, femenina. Ayuda. Sáqueme. Hay algo adentro. No soy parte de esto. Ramiro sudó frío. Recordó la hoja. No responda si alguien llama desde la caja. Se quedó quieto. Sin respirar. La voz volvió. Se está moviendo. Por favor. No me toques. Silencio. Y luego, algo raspó por dentro. Como garras. Ramiro encendió la radio. Música. Cualquier cosa. Lo que fuera para tapar el sonido. Pero todas las estaciones transmitían lo mismo. La voz. Desde dentro de la caja. Cantando.
Una nana. Las ruedas giran, giran. La caja se abre al fin. Si miras dentro de noche. Ya no sales de ahí. Ramiro apagó la radio de un manotazo. Se quedó solo con el zumbido de los focos del tablero y el leve traqueteo del motor en ralentí. Afuera, la gasolinera abandonada crujía con el viento. Dentro de la caja, silencio. Un silencio demasiado profundo. Apretó el volante con ambas manos. Respiró hondo. No es mi problema, se dijo. Pisó el acelerador y continuó. Pero 5 minutos después, algo más raro sucedió. El remolque comenzó a inclinarse. Como si algo adentro caminara o se arrastrara, desplazando su peso de un lado a otro. La caja crujía. No por los baches, sino por algo que se movía contra las paredes internas. Ramiro revisó los espejos retrovisores y por un instante, jura que lo vio. Un ojo. Pegado al interior de la ventanilla de la caja. No era humano. Tenía la pupila vertical. Reptiliana. Y lo miraba directamente a él. El teléfono en su cabina comenzó a sonar. No su celular. Un viejo teléfono de línea instalado en su camión hacía años que ya no funcionaba. Sonaba con ese timbre metálico de los 80. Ramiro lo miró. Dudó. Y contestó. ¿Bueno? Del otro lado, una voz rasposa, como si hablara desde el fondo de una cisterna. Te lo dije, Ramiro. No abras. No escuches. Y por nada del mundo, no entregues eso. Tienes que sacarla del camión. Ya. ¿Quién chingados habla? No importa. Solo escucha, eso no es una carga. Es un anzuelo. Te va a hacer ver cosas. Pedir ayuda. Imitar voces. Pero no está viva. Y si llega a destino, otros lo verán. Y entonces ya no habrá regreso. La línea se cortó. Ramiro se quedó helado. A los segundos, la cabina se sacudió violentamente. Algo golpeaba la caja desde adentro, con fuerza inhumana. Como si quisiera romperla. El camión entero vibraba. Y entonces, se escuchó algo que no podía ser. La cerradura del remolque girando sola. Ramiro bajó a toda velocidad, con la linterna en mano. Corrió hacia la parte trasera. La puerta estaba entreabierta. De la rendija salía un aire helado. Podrido. Como si viniera de un pozo profundo. Y al asomarse, no vio paredes. Solo un pasillo largo, imposible, hecho de carne y hueso. Palpitante. Vivo. Y al fondo del pasillo, una figura caminaba lentamente hacia él. Un cuerpo humanoide. Pero con la cabeza invertida, los brazos largos arrastrándose y una boca en el estómago, murmurando. Ramiro. Ramiro, ¿me recuerdas? Ramiro dio un paso atrás, con el corazón martillándole las costillas. La cosa que venía caminando desde el fondo de la caja, si es que aún podía llamarse caja, tenía su voz. Pero no era él. Era algo que lo conocía. Algo que se disfrazaba con su pasado. Algo que lo estaba esperando. No. Gritó Ramiro, esto no es real. La criatura avanzó con pasos lentos, arrastrando los brazos. La carne del pasillo se estremecía bajo sus pies como si la caja estuviera viva, alimentándose del trayecto. Tú me trajiste, Ramiro. Me recogiste. Me aceptaste. Y ahora, tú eres mi puerta. El trailero cerró de golpe la compuerta. Trató de bloquearla con la cadena de seguridad. Pero la cerradura ya no existía. El metal había desaparecido, como absorbido. Volvió a la cabina y encendió el motor. A la chingada el encargo. Giró el tráiler en U con fuerza. Las llantas chirriaron contra el pavimento agrietado. Tomó el camino de regreso. Sin GPS. Sin mapa. Solo quería alejarse de esa cosa. Condujo por horas. Pero la carretera no cambiaba. El mismo cartel de San Fernando 23 kilómetros. El mismo cactus torcido. El mismo poste con grafiti. Una, y otra vez.
Ramiro comenzó a temblar. Revisó el espejo retrovisor. La caja aún estaba ahí. Abierta. Pero ahora no mostraba nada. Solo un fondo negro. Sin fin. Como si dentro del tráiler ya no hubiera espacio físico. Y de ese abismo, alguien hablaba. Ya no hay destino, Ramiro. Solo ruta. Y ahora, tú llevas la carga. Para siempre. La radio se encendió sola, con estática. Una nueva voz susurró desde los parlantes. Freightliner 666 activo. Nuevo conductor asignado. Carga recuperada. Ruta infinita autorizada. Si alguna vez vas por una carretera oscura y ves un tráiler gris con una calavera en la puerta, no lo sigas. No lo rebase. Y sobre todo, nunca lo ayudes si se detiene. Porque dentro de ese tráiler hay algo que nunca debió ser transportado. Y un hombre que ya no recuerda quién era. Pero que aún conduce.